Hola, un saludo, soy Mauricio García, soy el director de CG Makers, director y fundador. Te quiero dar la bienvenida a este segundo webinar de la serie de webinars que acabamos de iniciar de CG Makers con el tema de coleccionables para el mundo de impresión 3D. Hoy queremos abordar el tema de la anatomía porque es algo que se vuelve como los fundamentos y la base de todo este universo. Y mucha gente me pregunta todo el tiempo, Moro, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué? Entonces lo que hoy vamos a hablar es, uno, ¿por qué? Dos, ¿cuáles son los errores? Bueno, vamos a abordar como varios tópicos que nos den una idea y nos convenzamos de que realmente esto es lo que hay que hacer. Sin más, vamos a darle. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta básica. Cuando vemos personajes, hay personajes cartoon, personajes cómic, personajes realistas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos regularmente? Aquí tenemos, por ejemplo, varios casos. Este es un personaje cómic, este es un personaje que tiende más hacia algo más cartoon, pero no es cartoon del todo, puede ser también cómic cartoon, es como un mix. Y cuando vemos ese tipo de personajes, la primera pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Realmente suele ser un tema de proporciones como la primera etapa, y es que si vemos este personaje, la cabeza es mucho más grande. Cuando uno hace un estudio de anatomía, en los estudios de anatomía, digamos que se referencia que cuando un personaje tiene en el mundo real la cabeza grande, es un bebé, ¿sí? El bebé es cabezón y uno puede ir a la vida real y revisar, y el niño es cabezón y el cuerpo pequeño. En la medida que va creciendo, la cabeza parece que se fuera quedando en tamaño y el cuerpo es el que crece. Entonces, entre la cabeza vaya siendo más pequeña, suele ser el personaje más grande. De hecho, es tan así que la cabeza se vuelve como el canon de medida de un personaje. En algún momento alguien me preguntó, me lo dijo de una manera medio irreverente, pero no sabía yo cómo explicárselo, y fui muy al grano. Me dijo, Mauro, venga, ¿cómo sé yo cuál es la altura que tiene que tener un personaje, por ejemplo, cómic? Yo le dije, depende de lo que quieras hacer, lo mides con cabezas. Es decir, si es un personaje cómic, como por ejemplo Leono, bueno, Leono en el universo de él es más bien bajito, pero él comparado con un personaje de la vida real mediría 8 cabezas el cuerpo. Yo cojo el alto de la cabeza de él, como coger un cráneo, y lo multiplico 8 veces y ya sería un superhéroe. Cuando es Superman, por ejemplo, Superman es más alargado, entonces lo puedo hacer de 9 cabezas y él va a quedar mucho más estilizado. Cuando vemos un personaje como este personaje tiene básicamente 3 cabezas de altura. Y esas 3 cabezas de altura me lo lleva a un mundo como en el que estoy distorsionando esas proporciones y él se empieza a hacer como infantilizado, se empieza a ver cartoon, ¿sí? Se empieza a ver más niño. Pero al yo sumarle las características, en este caso de Venom, pues se ve como un Venom agradable, podemos decirlo así. La explicación a la que yo llegaba con esta persona, el estudiante que me preguntaba me decía, pero no hay una medida exacta, digámoslo, matemática de cómo mido yo la altura de un personaje. Yo le dije, la cuestión es que hay estándares. Yo digo que son 8 cabezas para un superhéroe, son 7.5 para un ser humano real. Pero si usted me pide cifras exactas, sí, claro, si es un superhéroe son 8 octavos, perdón. O sea, 8 cabezas. Sería la manera matemática de decirlo, pero en el momento en que yo lo estoy trabajando, eso lo empiezo a distorsionar. Yo quiero que sea más como un personaje villano malo, lo hago de 10 cabezas. Él ya no va a quedar como de Venom, que tiene la cabeza grande. Al contrario, tiene la cabeza chiquita y el cuerpo grande, y eso lo hace ver como agresivo, como peligroso. Entonces, definitivamente, para trabajar personajes, uno de los temas principales y en lo que todo el mundo que no lo hace bien se equivoca, y alguien que sepa va a notar el error, generalmente va a ser en las proporciones. Bueno, hablando de este tema de las proporciones y de ese error básico que se comete, yo creo que aquí vale la pena que te preguntes, ¿en realidad quieres ser un buen artista de creación de personajes? Entonces te invito a que veas la nanocarrera en cgmakers.com, en la cual vas a poder abordar el tema como es, ¿sí? Básicamente, en las escuelas generales que yo conozco, en las que enseñan a crear personajes, te enseñan cómo crear un personaje para videojuegos, cómo crear un personaje para cine, pero ninguno aborda en serio y como debe ser el tema de la anatomía como concepto base. Crear un personaje bien hecho. Una cosa es yo hago un personaje para un videojuego, que es la parte técnica, entonces claro, yo modelo los polígonos low poly, cómo se hace un high poly,
cómo lo mapeo y le entrego las texturas y los mapas para que el videojuego lo corra. Pero eso es un componente técnico. La pregunta es, ¿ese personaje que quedó bien hecho? Y esa es la pregunta que tú vas a resolver en la nanocarrera. Entonces, nada, creo que es muy sencillo. Simplemente tienes que ir, no esperes más, vas a cgmakers.com, buscas nanocarrera y inicias el proceso. Esto es, yo creo que es un tema, no le pensemos más. Hay que iniciar ya porque el proceso toma tiempo. Ahorita te contaré un poco en detalle esa parte. Para que te programes y arranques a hacer los personajes bien hechos de una vez. Bueno, vamos a entrar con el primer tema, que es las bases de creación de personajes. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a abordar un proyecto de creación de personajes son las etapas, ¿sí? Uno, lo primero que tengo que hacer es crear una malla base. La malla base se trata de una figura sencilla, una forma sencilla que se asemeje al personaje que queremos crear. Por ejemplo, si tomáramos a Leon, yo lo primero que tendría que hacer es crear unos cilindros que empiecen a tener la forma del fémur, por ejemplo, la forma de la pantorrilla, un gran cilindro que tenga la forma y posición del torso, un cilindro para el húmero y así para cada pieza, una esfera para la cabeza, y lo que termino haciendo con esas mallas base es como una mini maqueta, una maqueta rápida de lo que va a ser el personaje. Yo allí puedo identificar de una vez si la posición está bien, si la proporción de las piezas está bien. Algo como una primera, llamémoslo, un sketch 3D o una maqueta 3D. Eso es lo principal. Si yo no arranco desde ahí, puedo empezar a cometer errores, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Cuando yo voy a hacer un personaje, ir trabajando por etapas. Yo siempre insisto en eso, pero es porque es un tema que hay veces como que lo escuchamos y lo dejamos pasar. Esa es la primera etapa. Eso generalmente se suele llamar formas primarias, que es un término que viene más desde el mundo de la ilustración. Cuando superamos esas formas primarias, ya podemos fusionar todas esas piezas y pasar a una segunda etapa, en la que ya damos formas secundarias. En ese momento ya básicamente entramos a darle buena forma a los músculos, digamos, empezar a sugerir cómo son las botas, por ejemplo, en esta parte inferior. Si yo lo veo aquí, la parte de abajo del pie es plana, ya puedo empezar a sugerir que tiene forma de bota, no que tiene dedos, por ejemplo. El cabello, puedo crear una esfera y empezar a darle la forma al cabello del personaje. Puedo empezar a sumar un poco de detalle. Entonces, pensémoslo como si fuera pintando una pared o una habitación. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de pintar nuestra habitación. Cuando uno la va a pintar, uno parte el trabajo en etapas. Hay una etapa que es con una brocha grande y cubro zonas, digamos, superficies más amplias, o con un rodillo, ¿cierto? Son como dos tipos de herramientas que son grandes y me permiten cubrir superficies grandes. Eso es la primera etapa. La segunda, que aquí es las formas secundarias, en el caso de la pared, sería hacer un refilado de los bordes. Eso lo haría con una brocha más pequeña. Es decir, son etapas diferentes, momentos diferentes, herramientas diferentes. Y al final, digamos, en una pared, pues uno haría detallitos, entonces coge un pincel y toda la cosa. Aquí serían formas terciarias. Es entrar a hacer las venas, es entrar a hacer, no sé, las cejas. Pero es muy común que una persona inicie el personaje y de una lo que quiere hacer es empezar a darle detalle a un ojo. Si no tiene las proporciones del personaje, no tiene los músculos del personaje, y aunque parezca que los músculos son detalle, realmente son estructura, ¿sí? La estructura más general son los cilindros, esas formas primarias. Las formas secundarias son los músculos, pero también son estructura. Realmente lo que no termina siendo estructura es la última etapa, que viene siendo detalle. Y en el caso de la escultura hay una diferencia con la ilustración. Y es que aquí nosotros tenemos básicamente, es como si dibujáramos por todos lados. Entonces yo siempre trabajo como una cuarta etapa, en la que ya entro a detallar texturas muy finas. Textura de la ropa, textura de la piel, texturas. ¿Sí? Yo creo que si tenemos en cuenta esas cuatro etapas, ya podemos abordar un personaje de una complejidad básica o una complejidad alta. Bueno, a todas las personas que estuvieron en el primer webinar, seguidores de cgmakers, y los que apenas ahorita se nos unen a este proceso, a esta serie de webinars, los invito a que vayan al canal de YouTube de cgmakers, porque ya tenemos liberada la primera clase del curso, digamos mini curso gratuito,
de cómo creamos a Venom. En este caso, cómo lo creamos y lo imprimimos de 0 hasta 100. En la primera clase, digamos, las primeras clases vamos a encontrar el proceso y básicamente lo que se tuvo en cuenta para modelarlo en 3D. No liberamos exactamente cómo ponemos cada polígono, sino qué se tuvo en cuenta en cada parte del proceso. Pero una cosa importante, sí explicamos en detalle cómo utilizamos el slicer, que es el software con el que preparamos los personajes en 3D para imprimir. Explicamos punto a punto la configuración, por ejemplo de la cabeza, para que se pudiera llevar a la impresora. Luego mostramos en la impresora cómo lo montamos y tenemos el resultado final, y es el objeto 3D físico. Entonces, nada, la idea es que te tomes el tiempo de estar libre después de la primera clase, y semana a semana vamos a ir liberando una clase por vez. Entonces, nada, te espero en el canal de YouTube de CG Makers. Bueno, recordando este tema de las proporciones, pues nada, te invito lo primero de todo a que vayas a cgmakers.com. Ahí vas a encontrar la nanocarrera de creación de personajes 3D. Esa nanocarrera es enfocada en el componente artístico. El componente artístico que generalmente todas las academias, digamos, que he visto más conocidas, como que abandonan, y es la parte de anatomía, proporciones, los conceptos que hay que son transversales y que serán toda la vida. Si tú quieres hacer un personaje para videojuegos, claro, es un componente técnico, cómo lo preparo, texturizo y entrego todo para que un videojuego lo lea. Pero hacer el personaje en sí es un tema artístico. Lo que tenemos que aprender es cómo artísticamente resuelvo el personaje y lo desarrollo bien hecho. Y cuando el personaje esté bien hecho, voy al componente técnico, que es videojuegos. La nanocarrera te vuelve un buen artista de creación de personajes 3D. Bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que aprendes en la nanocarrera de CG Makers y lo que aprendes en cualquier otra escuela? Digamos que todas las escuelas se enfocan mucho en la parte de vender, ¿cierto? Que es, ok, tú quieres personaje para videojuegos, yo te doy un curso para videojuegos, pero realmente ¿qué tan accionable, qué tanto puedo convertir yo eso en dinero o en proyectos reales? Y se vuelve un tema en el que la persona aprende a ser personaje para videojuegos, pero nunca has contratado para hacer un videojuego. Y si alguien lo contratas para un proyecto muy básico, en CG Makers entramos a trabajar todo el componente artístico. O sea, lo que buscamos es que te vuelvas un buen artista. Para eso no tienes que saber ilustrar, no tienes que tener conocimientos previos más allá de manejar un mouse y prender un computador. Entonces creo que es importante que entendamos que hay unos conceptos que son transversales al mundo de la escultura 3D, al mundo de creación de personajes en general. No quiere decir que porque estudias en CG Makers entonces no puedas trabajar en cine. Realmente nosotros nos enfocamos en la parte de creación de un personaje bien hecho. Por eso insistimos mucho en la anatomía, insistimos mucho en el componente artístico, proporciones, ese tipo de cosas. Importante, bueno, pues una cosa es, la nanocarrera tiene unos tiempos, básicamente tiene 3 módulos de conocimiento, tiene 3 proyectos. ¿Por qué los 3 proyectos? Una cosa muy importante es entender que, de hecho lo puedes ver en portafolios en ArtStation, uno va a ver personas que están iniciando y muchas veces tienen proyectos que no están culminados. Una cosa que uno tiene que tener es coger un proyecto, terminarlo al 100%, es decir, el personaje se termina con piel, termina con textura, con todo en el personaje. Y una cosa que se hace mucho es que empiezo un personaje y voy en la cabeza y empiezo a hacer otro y lo dejo en el cuerpo, y acá es proyecto y proyecto terminado que va para portafolio. Entonces el proyecto ya tiene un objetivo, un portafolio profesional. El conocimiento tiene un objetivo, desarrollar un proyecto. El otro conocimiento tiene otro objetivo, desarrollar otro proyecto. Y a partir de ese trabajo en proyectos, vamos a construir cada uno un portafolio personal y profesional. Muy importante, el trabajo que vamos desarrollando, tanto resultado de los cursos como resultado de los proyectos, es muy importante que lo compartas en la comunidad de CG Makers de Discord. ¿Por qué? Porque el conocimiento que vamos teniendo entre tanto los estudiantes como los instructores, lo vamos a compartir allí. Si tú colocas un personaje, te vamos a dar feedback. Ven, ten en cuenta eso. Ojo que el brazo quedó muy largo, está muy cortico los dedos, los ojos, la mirada está perdida. Entonces empezamos a dar un feedback del cual tú, digamos, que va a acelerar tu proceso. Entonces, muy importante, seguimiento, proceso, proyectos, el conocimiento y creación de portafolio. Todo termina en la creación de portafolio profesional. Bueno, quiero hablarte de algo muy especial, y es el tema de los errores más normales cometidos y que digamos que están a simple vista. O sea, el tema de la anatomía es
supremamente fácil la identificación de un error. El problema es que si yo no sé que el error está, no sé que ese tipo de errores existen, pues yo no veo nada, ¿cierto? Y es lo que pasa mucho. Realmente cuando uno va a ver en el mundo de los coleccionables artistas que aplican bien la anatomía, si en el planeta entero cuento 10, creo que son muchos. O sea, no es normal que porque alguien trabaje en el mundo profesional haciendo escultura, hace bien la anatomía. Hay otras cosas que también se tienen en cuenta, que luego lo abordaremos, pero ahorita digamos que quiero tocar esos puntos. Por ejemplo, en esta escultura, aquí este personaje es de League of Legends, se llama Miss Fortune, y está en una versión, digamos, más rosa del personaje. Ella, digamos que el estilo que se estaba trabajando acá es un estilo que se llama manual, es entre americano y cómic. Y ahí pueden haber distorsiones. Digamos que una primera cosa que uno podría ver como un error podría ser la pierna, que está torcida este pie acá. Eso podría verse como un error, pero puede ser intencional. En este caso yo lo hice intencional. Pero el error que sí hay, por ejemplo, es que por lo regular la medida que hay entre la pantorrilla y el tobillo debe ser la misma que hay entre la rodilla y el tobillo, es la misma que debe haber entre la rodilla y la parte superior del fémur, que está en la zona del glúteo. Esta medida del fémur se debe trasladar acá para que las dimensiones queden bien. Si vemos, por ejemplo, en este personaje, la dimensión está mejor, ¿sí? Entonces, son dimensiones muy básicas que alguien no la tiene en cuenta y él no entiende por qué se ve mal y el error está ahí. Y eso puede hacer ver mal todo el personaje. Hay problemas básicos. Por ejemplo, este personaje es gracioso porque el personaje luce más cortico. Realmente yo traté de hacerlo muy similar al concepto que había en la carátula del proyecto. Y él era más básico, cortico, la cabeza más grande, y es porque Leo no es muy estilo a Wolverine. Son personajes como más bajitos. Entonces era más difícil de tener en cuenta para este caso, porque yo tenía que exagerarlo mucho en la musculatura y recortar las proporciones. Pero siempre tuve en cuenta las medidas de la cabeza la traslado. Entonces la cabeza, por ejemplo, el ancho de la cabeza se traslada acá del hombro a la cabeza. Hay 3 cabezas entre los hombros, hay 3 cabezas. Son dimensiones que yo tengo que tener en cuenta. La gente no lo tiene en cuenta, entonces le quedan los hombros muy anchos o muy delgaditos. Una cosa es hacerlo con intención. Yo quiero hacer un pie muy musculoso, lo quiero hacer lucir así, pero son los músculos los que crecen, no los huesos los que se separan. Ahora, depende de cuando voy a trabajar cómic, yo puedo ver esas distorsiones, pero yo la distorsión la hago cuando yo ya sé hacer anatomía. Sé hacer anatomía, hago la distorsión adrede, no porque la distorsión me quedó porque no sabía que se me estaba distorsionando. Entonces, mucho cuidado. Todos los componentes del cuerpo tienen proporciones y son fáciles de identificar. La más normal es ejercicios que he visto, por ejemplo, de la mano. Cogen esa en la mano y la hacen y le ponen texturas y la piel y toda la cosa, le sacan un render en Keyshot o en Marmoset y lo montan en el portafolio en ArtStation con mucho orgullo, sin darse cuenta de que eso está súper mal hecho porque el personaje no se le ven los huesos. Lo primero que yo tengo que entender es que la mano tiene una estructura, los huesos están conectados por dentro y es lo primero que reluce acá. Acá los músculos no lucen tanto, se notan más los huesos. Si yo no resuelvo los huesos, textura y todo lo demás, es básicamente preocuparse por lo que menos importa. Acá lo que importa es la estructura. Entonces, por ejemplo, una normal, este dedo, la elongación de este dedo acá, de este falange, es la misma elongación de estos dos en suma, ¿sí? Eso muchas veces sucede que la gente hace los 3 falanges del mismo largo. Eso se ve mal. Por este frente, los 3 se ven de una distancia similar, pero es porque esta comisura acá está realmente, si lo miramos de lado, en la mitad de este hueso. Todo eso está en el curso de anatomía manos y pies. Ahí se explica, en la segunda clase ya se está explicando cuáles son las proporciones de la mano, que es lo mínimo a tener en cuenta y lo que nos deberíamos de grabar para poder hacer la mano bien. Si voy a la cabeza, identificamos el tema de que deben de ser, por ejemplo, 5 ojos de oreja y oreja, en cuáles son las dimensiones de la cabeza. Y siempre que yo voy a trabajar, trabajo en eso. Y cuando les comentaba ahorita de las piernas, ese tipo de cosas se trabajan en la anatomía del cuerpo. Todo lo tenemos en la nanocarrera de CG Makers. Entonces tengan en cuenta eso, que lo primero que hay que hacer es ir a CG Makers, me suscribo, tengo un mes gratis para disfrutar del contenido y ya estar ahí mes a mes para abordar todo el proyecto, todos los proyectos, todo el contenido y grabar información que básicamente es conceptos de cómo hacer un proyecto y un personaje bien hecho para la industria.
Bueno, para aquellas personas que nos acompañaron en el webinar, en el primer webinar, el tema que abordamos fue impresión 3D, que es como lo que vemos en este momento en la mesa. Todo eso está trabajado en PLA, ya en este momento ya tenemos una impresora de resina, más adelante vamos a empezar a hacer trabajo con esa impresora de resina y a darles consejos para trabajar personajes en esas impresoras. En esta creo que es muy importante algunos hallazgos que hemos tenido cuando imprimimos personajes. Es muy normal encontrar en internet a alguien que saca un video y dice, imprímalo así y le queda hermoso, entonces cogen y sacan un personaje súper sencillo. De hecho, este Venom ya viene siendo complejo para lo que he visto. Sacan un personaje muy cartoon que básicamente no tiene textura, entonces dicen imprímelo de tal manera y lo suavizas de tal manera, y claro, eso aplica a ese tipo de personajes. Pero cuando hablamos personajes de coleccionables, estos personajes no se podrían exponer a ese tipo de procesos porque explican procesos de cómo suavizar la superficie. Si yo hago ese tipo de suavizados, pierdo la textura. Acá, lo primero que yo creo que hay que abordar antes de llegar a procesos de postproducción, que luego explicaremos en el curso que estamos construyendo, es básicamente cómo debo yo disponer las piezas. Entonces es muy importante entender que las impresoras que imprimen con filamento PLA imprimen, digamos que el proceso se llama un proceso aditivo. Él crea líneas de material, sube el extrusor y crea otra línea, esa línea se seca, sube, crea otra línea, entonces va creando volumen a partir de adición de material. Eso digamos que se suele llamar la altura de la capa. En este caso, en estos personajes, estos los imprimimos ya hace un tiempo, sucedía que se notaba mucho la linecita de la capa, se nota la línea de la capa, entonces entendíamos que eso básicamente hace parte de las impresoras de PLA y pues nada que hacer. No es así, o sea, realmente hay varias cosas que se pueden evitar desde el inicio, y es, por ejemplo, empezar a trabajar con una altura de capa a 0.1. Me decían que no, que para eso tenía que comprar una Artillery o una impresora más potente que permitiera ese tipo de resolución, y pues yo compré la Artillery y hicimos el ensayo y no es así. En la Ender también funciona y realmente esas líneas empiezan a desaparecer, empieza a respetar más el detalle y a quedar con mejor textura. Eso es una, y la otra es, por ejemplo, si es la cabeza, imprimimos la vertical, que si la imprimimos de lado y queremos dejarle las líneas van a quedar inclinadas y van a empezar a dañar detalles que son importantes del rostro. Entonces un rostro imprimámoslo de frente. En algún momento me hice la pregunta de, bueno, ¿yo por qué terminé haciendo personajes? Realmente desde niño es un tema que me ha gustado, las series, Dragon Ball, no sé, DC, Marvel, todo este tipo de historias, y yo siempre decía, bueno, yo quiero trabajar en eso. Hoy no ha sido mi sueño meterme a una de estas empresas, realmente yo traía como el chip de crear la empresa y crear las oportunidades en este tema, pero siempre me atreví a soñar en temas en los que otras personas dirían eso, póngase a hacer algo serio. Es muy normal que nuestros padres nos digan estudia Derecho, otro tipo de carreras, pero yo creo que uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Si uno le gusta y le apasiona esto, uno debe perseguir eso. Realmente hoy estas industrias dominan el mundo y muestran cómo realmente son industrias potentes. Entonces, si hoy tú quieres hacer personajes, videojuegos, lo que quieras, eso es lo que debes de perseguir. Y yo te invito a que lo hagas de frente. El mundo de los coleccionables es muy interesante, es hasta terapéutico. Y si quieres arrancar ya, lo único que tienes que hacer es iniciar ya con CD Makers. Lo peor que hace la gente es no tomar acción. Te invito a que tomes acción y entres ya a la nanocarrera. Bueno, ¿de qué consta la nanocarrera? Básicamente la nanocarrera es como la primera etapa de lo que llamamos el modelo CD Makers. Lo que vas a hacer es, básicamente recibes un contenido, un primer módulo enfocado a la herramienta. Es un contenido en el que te encuentras 3 cursos, un curso en el que desde cero te explica la interfaz de Sibros, sin más, o sea, entras, conoces, en 2 horas ya conoces toda la información que tiene relación con la interfaz y la herramienta como tal. No importa de qué versión, todas las versiones de Sibros van a tener, digamos, esos componentes. Vas a encontrar un segundo curso que aborda un primer personaje sencillo, pero aún así sencillo, explica muchos detalles técnicos de la creación de un personaje, es decir, es un primer abordar el personaje. Muy importante, en ese curso básicamente aborda toda la información que yo me demoré 3 años en aprender, entonces es supremamente completo. El tercer componente aborda el arma de Harley Quinn, por ejemplo, en el que aprendes Hard Surface. Es una técnica con la que puedes crear accesorios de los personajes.
Hay un segundo módulo. En ese segundo módulo ya entramos a lo que se llama la anatomía del héroe. Tienes 3 cursos de anatomía: anatomía del cuerpo, anatomía de la cabeza, anatomía de manos y pies. Y al terminar está el curso de Batman en 2 módulos, en dos volúmenes, en los que vas a aprender desde cero, vas a aplicar ese conocimiento de crear un personaje desde cero, cómic realista. Y vas a aprender cómo ponerle ropa, la capa y accesorios. Es decir, vas a hacer a Batman del nivel que aparece en la carátula. Entonces realmente ya ahí tendrías un primer resultado muy profesional. Como ya tienes un conocimiento bastante interesante de cómo hacer un personaje, lo primero que hacemos es el primer proyecto. ¿Qué es lo que buscamos con los proyectos? Que cuando termines la nanocarrera termines con 3 personajes de portafolio profesional, es decir, para que ya puedas salir a buscar un empleo o a buscar dinero con ese conocimiento. El último módulo es muy importante porque ya abordamos 2 temáticas muy importantes que tiene que tener un artista digital. Uno es cómo distorsionar la anatomía, y en ese caso vamos a desarrollar a Hulk, y luego de Hulk hacemos un segundo proyecto en el que hacemos, puede ser a Thanos, algún personaje así también de ese tamaño, para aplicar lo aprendido. Y el último módulo es el de la figura femenina. Se lo abordamos con Silvanas, y la idea es que entiendas cómo hacer el personaje, cómo posarlo, cómo pintarlo, y luego haces un tercer proyecto que sería hacer un personaje femenino, y ya vas a tener 3 personajes de alta calidad en el que los vas a poder incluir en tu ArtStation, en el portafolio de ArtStation, y salir a buscar, o sea, convertir este conocimiento en dinero, que es el objetivo que tenemos también contigo. Bueno, quería hablar de un par de casos de éxito que hemos tenido, algunos de muchos casos de éxitos que hemos tenido, 2 puntualmente. Uno es Joiner Moreno, él ahorita es instructor de CG Makers también. Él pasó por el proceso de entrenamiento en CG Makers, y es muy interesante porque él tomó el camino del emprendimiento, y en este caso del trabajo creando una IP. Es el creador de Guardians Destiny, son los personajes que hemos venido entregando durante estos últimos meses, y es la creación de un tabletop en el que se crean los personajes, todo el universo corre alrededor de esos personajes, y todos terminan en unos personajes coleccionables y para utilizar en el videojuego. Entonces envío una felicitación, y quería contarles pues que todo ese proceso inició realmente desde cero con CG Makers, detrás del aprendizaje y detrás de aplicarlo a la vida real y dar un paso al frente y tomar acción. El otro que me parece muy importante acotar ahorita es el de Herman Rojas. Herman tuvo un camino muy interesante, me parece muy importante, es porque es tomar decisión. O sea, Herman básicamente se fue a la gran ciudad a buscar trabajo como diseñador, y tomó la decisión, después de que ya estaba en el lugar, tomó la decisión y dijo: no, me devuelvo a la ciudad donde nació, y voy a dedicarme a estudiar con CG Makers. Y es un tema de 4 de la mañana a 2 de la tarde, trabajaba entrenándose de lleno con CG Makers con la nanocarrera, y a los 6 meses estaba totalmente listo para ya generar proyectos. Empezó a trabajar proyectos conmigo en algunas comisiones, a generar dinero, y básicamente recuperó el dinero de la inversión de la nanocarrera en el primer proyecto, y en este momento ya creó un emprendimiento que se llama Vencer, en el que ha creado personajes, por ejemplo, fanarts de Batman, de Green Lantern, ahorita estaba haciendo Black Adam, y está haciendo unas esculturas nivel profesional totalmente. Entonces muchas felicitaciones a Herman, muchas felicitaciones a Joiner, porque definitivamente yo creo que nos dan guía y ejemplo de lo que se debería hacer. Te quiero extender la invitación al siguiente webinar, que lo vamos a enfocar al tema de anatomía, pero a la parte técnica, es decir, hoy hablamos más de conceptos, errores y temas muy generales que puedo identificar a simple vista. En el siguiente webinar nos vamos a enfocar en problemas que se nos dan, por ejemplo, con la malla, con las superficies, cuando cambio la posición del músculo, cómo se dan esas torsiones, y cómo eso, por ejemplo, se dan dificultades que uno a veces no sabe cómo resolver. Vamos a ir a resolver varios tópicos de ese estilo directamente en el software Sirius, ¿listo? Entonces, sin más, allá te espero. Bueno, ya para terminar, te recuerdo que esta serie de webinars la creamos para poderte dar información de valor, tips, información de la industria, cosas como que complementan todo lo que se requiere para ser un buen artista digital, y en este caso un escultor digital profesional. Pero realmente, si
lo piensas bien, el contenido técnico y detallado está en la plataforma. ¿Por qué? Porque realmente es vasto, o sea, son 16 cursos, es mucho contenido, cosas que no podríamos liberar nosotros a través de un webinar, sería un tema que se alargaría muchísimo. En los webinars vamos a seguirte dando datos que son muy importantes y que muchas veces pues, no son el tema técnico puntualmente. El tema técnico es cómo hago los personajes, cómo los elaboro bien hechos en la plataforma. El webinar, cómo, digamos, incorporo la parte de precios, cómo exploto ese conocimiento. Empezamos a dar otro tipo de contenido que es muy importante, que es de mucho valor, y lo vamos a estar liberando sin guardarnos nada. Listo. Entonces, sin más, te espero en el próximo webinar para entregarte más contenido que te ayude a llegar al éxito.